en los momentos de dificultades. Pero cuando hablamos de este pasaje bíblico, de repente pues nos topamos que el texto bíblico en su primer versículo saca a relucir lo que es el Pentecostés, que de hecho ya hemos hablado y todo el mundo pues sabe lo que significa. Se puede precisar su significado de una manera interesante, porque dentro de ello pues se habla de fiesta, y dentro de la fiesta judía habían 3 grandes festividades, y dentro de ella pues está el Pentecostés. De modo que todos los judíos que estaban en un radio de 30 kilómetros de Jerusalén tenían la obligación de asistir a Jerusalén a estas festividades, a esta fiesta. También estaba la Pascua. Gloria a Dios. Y la fiesta de los tabernáculos. Gloria a Dios. El Pentecostés pues se celebra 50 días después de la Pascua. Al principio era simplemente como una festividad agrícola, donde se hacía o se recogían los frutos, más bien los granos, el trigo, y se presentaba esta ofrenda aún delante del Señor. Pero más adelante esto fue tomando otro rumbo y está representando las leyes establecidas por Dios en el Sinaí. Por ende, hay una tradición que habla acerca de esto, una tradición judía, acerca de las leyes establecidas en el Sinaí. Y este pasaje bíblico tiene mucho que ver con esto, porque en el Sinaí se establecieron estas leyes de parte de Dios con fuego, con estruendo y muchos sonidos, de modo que los relámpagos y los truenos pues atemorizaban el pueblo. Hay muchísimos comentaristas que tienen sus ideas y sus teorías al respecto. Muchos eruditos hablan en cuanto a esta manifestación de Dios en el monte Sinaí, de modo que estos estruendos, tanto de los truenos, de los relámpagos, pues llevaron estos mandamientos a todos los pueblos, porque dentro de los judíos se tenía entendido que habían 70 naciones, conforme a Génesis capítulo 10. Ellos entendían esto, y debido a la confusión de Babel, entonces están las lenguas, de modo que ellos pudieron entender estas cosas. No obstante, al resaltar el texto bíblico, el hecho del día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos, se manifestó el Espíritu Santo, y dice la Biblia que había un estruendo, como nosotros acabamos de leer. De modo que si estamos hablando de la fiesta, había una gran multitud que también simboliza y habla de esa representación. Por ende, Dios es maravilloso que en ese momento especial, donde hay tantas personas en Jerusalén como en ningún otro momento, conforme a algunos estudiosos, porque, bueno, el texto mismo lo explica, allí Dios entonces establece sus nuevas leyes. Aleluya. Pues la dispensación de la gracia viene con sus leyes y es manifestada por medio del Espíritu Santo. El viento era un símbolo familiar del Espíritu. Nosotros lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 37, verso 9, Juan 3, 8 y 20, 22, donde Jesús sopla sobre sus discípulos y dice: reciban el Espíritu Santo. En Juan 3,
8 también Jesús habla que los que nacen del Espíritu son como el viento. Usted escucha su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. De modo que cuando hablamos de aquí, lo que se oye es un sonido como de un viento recio. O sea, no habla del viento literal, sino como de un viento recio. No obstante, hay una relación bastante familiar, como acabo de decir, entre el viento y el espíritu, ya que la palabra de la cual se traduce el espíritu en el hebreo es ruá, que tiene que ver también con viento, soplo. Y en el griego es neuma, que tiene lo mismo, el mismo significado. Entonces hay una amplia relación entre viento y espíritu. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Alabanza. Es interesante lo que establece la Biblia, y en base a esto yo voy a tocar 3 puntos que considero importantes. Gloria a Cristo. Número 1, significado del soplo del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando hablamos del soplo del Espíritu Santo, en el sentido bíblico, a pesar de que nosotros vemos el texto bíblico que habla que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos. Nos hacemos la alusión inmediatamente porque ya nosotros conocemos el viento natural, que cuando sopla fuertemente, bueno, pues los árboles se mueven violentamente. Y al soplar tan fuerte, pues se emite un sonido, un ruido. Gloria. Que todos quedamos espantados. Nos abrumamos. Entonces, cuando hablamos del significado del soplo del Espíritu Santo en el sentido bíblico, no voy a hablar de lo que hace el viento en sí, sino de la obra, las operaciones del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque si hacemos la comparación que hace la Biblia con el viento natural, bueno, cuando Él sopla, lo que nosotros podemos ver son sus efectos, son sus obras. Arrancar los árboles, derribar cuantas cosas, también emitir sonido. Estas son las obras de ese viento que sopla. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo, su soplo tiene que ver con sus operaciones, tiene que ver con sus manifestaciones. Las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, que dicho sea de paso, usted conoce muchas de ellas. Gracias a Dios. Aleluya. Número 2, la necesidad del soplo del Espíritu Santo. Si hablamos que el soplo del Espíritu Santo es la operación del mismo y sus manifestaciones, entonces, ¿por qué es necesario el soplo del Espíritu Santo? Es necesario porque vivir sin estas manifestaciones, sin la dirección, sin la operación del Espíritu Santo, sería vivir una vida sin dirección, sería vivir una vida muerta, sería vivir incluso una vida mediocre. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el que tiene el poder para darnos vida. Gloria a Dios. Si el Espíritu Santo, conforme establece la palabra de Dios, viene para dirigirnos, viene para direccionarnos, viene para instruirnos, viene para educarnos, para enseñarnos, entonces vivir una vida sin Él sería vivir una vida desastrosa. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, por eso es la necesidad del soplo del Espíritu Santo. Porque sin ese soplo del Espíritu Santo en nosotros, entonces viviríamos una vida sin su ayuda. Nosotros sabemos que hoy más que nunca, y todo el tiempo, pero hoy más que nunca, se necesita la ayuda del Espíritu Santo
para poder sobrevivir en esta tierra. Amén. Ante tanta situación y dificultades y ofertas que el mundo y la tiniebla nos hace, ante tanto levantamiento, hermano, y tanta perversidad en la tierra, nosotros hoy más que nunca necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y Él vino ciertamente para ayudarnos. Amén. Gloria, Amén. aleluya. Porque el Espíritu Santo es una promesa de Dios. Gloria. Aleluya. Y si Dios hizo la promesa, es porque nosotros lo necesitamos. Es porque Él sabe que sin la ayuda del Espíritu Santo, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, no puede subsistir, vivir sobre la faz de la tierra. Amén. Gloria, aleluya. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros no podríamos mantenernos fiel delante del Señor. Amén. Aleluya. E incluso, hermano, viviríamos una vida sin sentido, una vida sin sabor, una vida que en realidad no se pudiera considerar vida. Gloria, aleluya. Por eso la necesidad del soplo del Espíritu Santo. Gloria. Gloria. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero mire qué cosa, el Espíritu Santo ha sido manifestado sobre la tierra. El día de Pentecostés vino sobre la iglesia primitiva. Gloria. Está aquí el Espíritu Santo. Hace más de 2000 años que pasó esta manifestación. Gloria. Es allí donde se evidencia. Sin embargo, hoy en día, dentro del cuerpo de Jesucristo, dentro de la iglesia, hay personas que viven sin el soplo del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gloria, aleluya. Aún viviendo bajo esa dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo está maniobrando, operando en nosotros. Gracias, Dios. Hay personas que viven sin Él. Vivir sin el Espíritu Santo, vivir sin sus manifestaciones, entonces, hermano, sería vivir sin Dios. Gloria. Sería vivir sin Jesús. Gloria a Jesús. Porque el Espíritu Santo recibe el nombre de Espíritu de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Él glorifica a Jesús. Ay, Por eso Jesús se hace presente en la vida individual de los creyentes y colectiva de la iglesia por medio o a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria. Aleluya. O sea que Jesús está en medio de nosotros es por medio o a través del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es omnisciente, pero también es omnipresente. Aleluya. Gloria a Él Dios. lo sabe todo y por eso nos lo hace saber. Es omnipresente, de modo que está aquí como está en New York o en cualquier parte del mundo a la misma vez. Gloria a Santo Dios. Dios. Aleluya. Por eso el Espíritu es necesario. Y por ende la necesidad de su soplo. Es tan amplia su necesidad que Jesús mismo le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén sin antes recibir la promesa. Alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Porque Jesús sabía que había una misión muy fuerte para la iglesia y que sin la ayuda del Espíritu Santo era imposible que la iglesia lograra esta misión. Santo Dios. Gloria a Dios. Por ende sería un fracaso para cada creyente, no importando el nivel espiritual, los años que tenga en el Evangelio, lanzarse sin la ayuda y la dirección del Espíritu Santo a la obra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Un ministerio no tendría sentido si camina sin la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Una congregación no tendría sentido si se congrega sin la manifestación del Espíritu Santo. Amén. O sea, que una congregación sin el Espíritu Santo sería una congregación que está representando un club social, Santo. donde la gente se reúne a palmetear cosas que no tienen sentido. Pero cuando usted se congrega con la manifestación del Espíritu Santo, óigame, no importa cómo tú vengas a la congregación, yo sé que vas a experimentar cambio. Puede ser que vengas enfermo, pero te va a ir sano. Puede ser que vengas desanimado, pero te va a ir con ánimo. Puede ser que vengas triste, pero te va a ir alegre, porque el Espíritu Santo se manifiesta en medio de su pueblo. Amén. 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 Gloria. Aleluya. Aleluya. Y esto es interesante. Por eso Jesús se lo establece. Alabanza. Y antes preguntas que le hacían a Jesús referente a la restauración del reino de Israel,
Jesús le decía, no les toca saber las cosas que están en la potestad del Padre o en la sola potestad del Gloria a Padre. Jesús. Pero sí van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Santo Dios. Y de esa manera entonces me van a ser testigos. De esa manera entonces podrán hablar de mí. Santo Dios. No solamente en Jerusalén, sino hasta los últimos de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Por eso la necesidad de la manifestación del soplo del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y de los creyentes individualmente. Gloria a Gracias, Dios, Jesús. aleluya. Porque sin Él, lamentablemente, no tendríamos éxito en la tierra. Santo. O sea, que Jesús mismo certificó el éxito de la iglesia en el Espíritu Santo. Amén. Amén. De modo que si tú quieres tener éxito como creyente, como cristiano, entonces tú tienes que anhelar, añorar la presencia, la manifestación, el soplo del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Aleluya. Dios, aleluya. Él vive. Y tratar de cuidar la relación que tiene con el Espíritu Santo. Y si no tiene ninguna, pues establecer una relación con Él. Gloria a Jesús. Aleluya. El Espíritu Santo no es una fuerza motriz, o como muchas personas lo ven, o una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona. Gloria a Jesús. Por ende podemos establecer una relación viva con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Es interesante Te adoramos, Jesús. que nosotros entendamos esta verdad y podamos establecer un romance con el Espíritu Santo. Aquí está el título. Aleluya. El romance con el Espíritu Santo, que usted pueda vivir, que usted pueda entrar en un romance. No hay cosa más hermosa que usted entrar en un romance con el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, es una persona, y como persona el Espíritu Santo habla y escucha. El Espíritu Santo te educa, te enseña. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo te ayuda, te direcciona. El Espíritu Santo te da nueva fuerza porque Él es omnipotente. Amén. Gloria a Jesús. Es el Espíritu de Dios. Y si hablamos entonces que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Santo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esto es maravilloso. Gracias Jesús. Entonces debemos anhelar. Ahora, número 3. Lo que el soplo del Espíritu Santo provoca. ¿Qué es lo que provoca en realidad el soplo del Espíritu Santo? Número 1. El soplo del Espíritu Santo provoca entendimiento. Y Job lo reconoció. En su capítulo 32, versículo 8. La Biblia dice: ciertamente hay espíritu en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es por eso que cuando una iglesia, un hermano en particular, vive sin la manifestación, sin el soplo del Espíritu Santo, es alguien que siempre hace lo que está en su propia voluntad. Pero cuando tú vives bajo la manifestación del Espíritu Santo, tú no vas a hacer lo que tú quieres, tú vas a hacer lo que el Espíritu Santo te va a dar a entender. Amén. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Cuando usted tiene esa relación viva con el Espíritu Santo, usted no va a ser un ignorante, porque el Espíritu Santo mismo te va a traer entendimiento. Amén. Gloria. Aleluya. Aleluya. Te va a traer entendimiento, y no importa que no sea inteligente, Él es la fuente de la inteligencia y de la sabiduría. Amén. Te va a dar a entender la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Santo es Dios. Por eso Pablo dijo: renuévense. Es interesante. Alabanza. Renovado, Gloria a Jesús. para que comprendan esa voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces vivir sin esa manifestación, sin esos soplos, es vivir una vida, hermano, sin dirección. Es como un barco a la deriva, Santo. que no tiene esperanza, porque lo único que le espera es perdición.
¿Por qué razón le espera perdición? Porque no tiene una dirección. Cuando usted no tiene dirección, no tiene propósito. Cuando carece de propósito, carece de sentido. Vivir una vida sin propósito en esta tierra es vivir una vida infeliz. Aleluya. Wow. Gloria. Pero cuando tiene dirección por medio del Espíritu Santo y de su soplo, entonces tú eres alguien que te va a levantar día tras día, porque sabes que hay algo dentro de ti que te dice por qué levantarte. Aleluya. Wow. Es el propósito que Dios ha establecido dentro de ti lo que te va a hacer levantarte cada mañana y salir a la calle. Y no vive como aquel que no tiene dirección, sino como el que sabe hacia dónde va. Gloria, aleluya. Aleluya. Gloria, alabanza. Cuando usted camina bajo el soplo del Espíritu Santo, cuando vive bajo el soplo y su manifestación, entonces usted... ¿Y por qué es tan importante entonces tener esa dirección? ¿Por qué es tan importante vivir con propósito? Hello, porque una persona que vive con propósito, aunque venga la tormenta contra él, aunque vengan los problemas y las situaciones adversas, no podrá ser derribado. Porque aunque, aleluya, aunque los tumben, aunque los derriben, él se va a levantar con más fuerza porque él sabe hacia dónde se dirige. Amén. Aleluya. Dile al que está a tu lado, yo sé hacia dónde voy. Yo sé hacia dónde voy. Aleluya. Siento a mi papá. Cuando tú no tienes dirección, tú caminas y tropezaste, tú dices, wow, me voy a devolver porque por ahí no es. Pero cuando tú sabes a dónde te diriges, aunque te, aleluya, aunque te choque o se levante una pared, una muralla delante de ti, tú dices, esa muralla yo la voy a derribar porque ese es mi camino y yo voy hacia mi destino profético. No hay diablo, no hay demonio, no hay hombre que me pueda apartar del camino. Gloria a Jesús. Dile al que está a tu lado, tengo una dirección. Tengo una dirección. Dile, tengo una dirección. Tengo una dirección. Aleluya. Aleluya. Tengo una dirección fijada por el Espíritu Santo de Dios. Wow. Gloria a Dios. Sí, tengo una dirección y voy hacia ella. Amén. Yo voy hacia mi destino profético. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo camino, yo avanzo hacia eso. Sí, amén, amén, amén. Wow. No importa lo que surja en el camino. Alabanza. El hecho de que vivamos bajo el soplo del Espíritu Santo no nos exoneran las situaciones, las vicisitudes del cotidiano vivir. Hello. El cotidiano vivir día tras día nos va a confrontar y nos va a golpear. Las aflicciones van a llegar a nuestro corazón, a nuestra vida, pero el soplo del Espíritu Santo la va a desaparecer de nosotros. Es por eso, hermano, que hay una alabanza que dice que podemos tener paz en medio de la tormenta. Pero más que la alabanza, Jesús mismo lo dijo. Mi paz, oye, la paz que yo le doy es una paz, aleluya, no como el mundo la da, sino una paz perdurable. Porque la paz que el mundo da es efímera, es pasajera. Pero la que viene de Dios, la que viene de Jesús, ella es eterna. Amén. Y nada en este mundo te la podrá quitar. Gloria, aleluya. Lo que provoca el soplo del Espíritu Santo. Santo Dios. Aleluya. Vida. Gloria. El soplo provoca vida. El soplo del Espíritu Santo provoca vida. Amén. Y en Job 33:4 dice la Biblia, el Espíritu de Dios me hizo. Oiga lo que dice Job. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Wow. Esto es extraño y paradójico. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me da vida. Porque una cosa es hacer un muñeco de la tierra o del barro, y otra cosa es que tú tengas vida. Ay, 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 ay. Es por eso que al principio eso hizo Dios, un muñeco de las moléculas del polvo, pero sin embargo el aliento, el soplo de Dios fue lo que produjo vida, y entonces fue el hombre un ánima viviente, Santo. un alma viviente. Santo. Aleluya. De modo que si el soplo de Dios es lo que da vida, para poder vivir necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Porque si estamos hablando del soplo de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo mismo. Aleluya. Aleluya. Gloria. La maravilla de Dios. Santo Dios. Es por eso que dije que sin el Espíritu Santo sería vivir una vida muerta.
Suena paradójico. Sí, porque como he dicho en otras ocasiones, hermano, la gente tiene como definición de vida el poder respirar, caminar y caminar aquí en la tierra. Hello, pero no importa que usted esté saludable, que no tenga ningún tipo de enfermedad y camine. Si no tiene el Espíritu Santo, hay problemas serios. Y esto puede ser chocante para la persona. Pero lo digo, hermano, a modo de sabiduría y de consejo, para que usted entienda que vida no es vivir sin Jesús. Vida, verdaderamente es vida, es tener a Cristo Jesús en tu corazón y vivir bajo el soplo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Él vive. Esto es maravilloso. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, lo podemos visualizar en Ezequiel 37:9. Usted conoce esta porción bíblica. Entonces me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué pasará? Y vivirán. Wow, si tenga su Biblia a mano. Aleluya. Aleluya. Wow. Sopla de los cuatro vientos sobre estos muertos y ellos vivirán. O sea que independientemente de cuál sea tu condición, porque nosotros estamos viendo un sentido figurado aquí en Ezequiel acerca del valle de los huesos secos, que están secos en extremo debido a que están bajo la atmósfera bajo mucho tiempo, entonces están muy blancos, de modo que humanamente no había ni existía probabilidad o posibilidad alguna de que estos huesos pudieran ni siquiera reunirse con sus propios huesos, mucho menos tener vida. Por eso es que cuando Dios le hace la pregunta al profeta y le dice: ¿y estos huesos vivirán, hijo de hombre? Bueno, solamente tú lo sabes, diciendo como hombre es imposible, pero entendiendo que se trata de ti y contigo todas las cosas son posibles. Amén. Wow. Oh, gloria. Y está representando, estos huesos secos están representando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que está disperso, está esclavizado, hermano, por diferentes lugares, y específicamente aún allí en Babilonia. Y esto es interesante. Gloria a Dios, aleluya. Ellos mismos decían: ya no hay esperanza, nosotros estamos como estos huesos secos. Gracias, Jesús. No hay oportunidad para nosotros. Y Dios había escuchado esa palabra y le envió entonces el mensaje a través del profeta. Dile que yo voy a abrir sus tumbas, que yo le voy a dar vida y lo voy a volver a su territorio. Aleluya. Es interesante, independientemente de la situación humana que tú estés atravesando, a pesar de que te veas como muerto e incluso que estés muerto, yo tengo para decirte que cuando el soplo de Dios venga sobre tu vida, tú vas a resucitar, tu condición va a ser quitada, va a ser cambiada, tu estado espiritual, tu estado físico va a ser transformado. Amén. Dile al que está a tu lado: lo que necesitas Lo que necesitas es el soplo del Espíritu. es el soplo del Dile: lo Espíritu. que necesitas Lo que es necesitas el soplo del Espíritu. es el soplo del Dile: lo Espíritu. que necesitas Lo que es el necesitas soplo del Espíritu. es el soplo del Espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. No sé por qué momento crucial está atravesando, cuál es la situación que está golpeando tu vida y tu corazón, pero esta noche vengo a hablarte de parte de Dios, y es que hay una promesa de parte de Dios, y es que el soplo del Espíritu Santo vendrá sobre tu vida. Y hablo específicamente a la congregación apostólica, el manto de día. El soplo de Dios se va a manifestar sobre ti. Amén. Y cuando el soplo de Dios se manifiesta, entonces habrá una apertura de un tiempo de cosecha. Cuando el soplo de Dios se manifiesta, habrá cambios sobre tu vida. La situación amarga será cambiada, tu aflicción será quitada. Amén. Tus ojos verán la manifestación de la gloria de Dios sobre ti. Amén. Aleluya. Dile: bajo el soplo del Espíritu Santo. Bajo el soplo del Espíritu Santo. Dile: bajo el soplo del Espíritu Santo. Bajo el soplo del Espíritu Santo. Ay, 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 yo siento a mi papá. Gloria. Jesús sabía que no era cómodo este trago, porque Jesús lo vivió. Jesús sabía, y por eso fue que le dijo: a ellos no salgan, porque había una promesa y tendría que manifestarse. Wow. Hello. Es por eso que nosotros vemos a un Pedro que sale corriendo y negando a Jesús después de la
manifestación del soplo del Espíritu Santo, vemos a un Pedro que está dispuesto a dejar la cabeza en el filo de la espada por Jesús. Wow. Un Pedro que está acostumbrado a la pesca. Hello. Ahora vemos a un Pedro que está predicando la palabra de Dios. Gracias, Pero no solamente esto, sino que vemos a un Pedro que la gente le saca a los enfermos y lo pone junto al camino, que tan solamente le diera la sombra. Porque tan solamente la sombra sanaba a los enfermos. No importaba la enfermedad, hello, pero no era la sombra, ni siquiera era Pedro, era el soplo del Espíritu Santo que estaba sobre la vida de este hombre. Tú y yo necesitamos no tener mucho conocimiento, no tener mucha sabiduría, es tener el soplo del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Wow. Dile que está a tu lado, es verdad que no sé hablar, es verdad que no me sé expresar, es verdad que no tengo un buen léxico, pero tengo el soplo del Espíritu Santo. Acaba la vasalla, es lo que tú necesitas. El soplo de Dios te va a vivificar en los momentos de mortandad. El soplo de Dios te va a mantener de pie en los momentos difíciles. Wow. En los momentos duros, tranquilo, porque tú no estás solo, tú no estás sola. Amén. Tú cuentas con el soplo del Espíritu Santo. Wow, 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 wow. Gracias. Tú cuentas con el soplo del Espíritu Santo. Hello. Y es interesante que nosotros veamos que se llenó la casa y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto fue algo literal. De modo que era notorio ante todos los que estaban allí que la manifestación del Espíritu Santo estaba sobre ellos. Todo el mundo tuvo que asombrarse. La gente se asomó y uno decía: están borrachos, se están volviendo locos. Y otros decían: espérate, algo sobrenatural está sobre la vida de estos hombres. Alguien te va a criticar, alguien te va a juzgar, alguien te va a condenar, pero alguien va a reconocer que sobre ti hay una manifestación sobrenatural, que sobre ti lo que está viene de parte de Dios. Ay, 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 ay. El hombre, la mujer que camina bajo el soplo del Espíritu Santo no va a ser detenido por la crítica. Aunque te calumnien, aunque hablen mal de ti, tú seguirás adelante, porque tú sabes quién está sobre ti. Tú sabes quién está sobre ti. ¡Santo Dios! ¡Santo! Guerra cabazata la vasojalaya. ¡Ey! Alguien está aquí, yo siento su gloria aquí. Yo siento su gloria aquí. Amén. Yo siento su gloria aquí, aleluya. Me cae para vasotoro vasaya. Ay, 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 ay. No es lo mismo dirigir un ministerio sin su soplo que con su soplo. Amén. Ay, Dios mío. Aleluya. El hombre, la mujer que vive bajo el soplo de Dios será alguien que nunca será estancado. Diga al que está a tu lado: no habrá estancamiento para mi vida. Dile: no habrá estancamiento para mi ministerio. Dile: no. No importa el tiempo que tú dures debajo de una almohada. No importa el tiempo que dure metido en una cajita. De allí te va a sacar el Dios de los cielos. De allí te va a sacar el Dios de los cielos. Wow. Yo siento a mi papá. Y por eso que en una ocasión tomaron a Pablo y a Silas y lo metieron en la prisión porque testificaban, porque predicaban de este gran evangelio. Y la Biblia establece, hermano, que lo metieron en el calabozo de más adentro. Y es tan fuerte como unos delincuentes de los más agresivos dijeron: aseguren sus pies en el cepo. El cepo, hermano, era un método de apresamiento que lo amarraban de forma despatillada, de
demonio que era una forma dolorosa. Ellos sufrían, pero el hombre que está bajo el soplo del Espíritu Santo, no hay nada en la tierra que pueda quitar la alabanza de su corazón al Dios de los cielos. Es por eso que en esa posición y condición dolorosa e incluso preso, en vez de Pablo comenzar a llorar y decir: Dios, pero estoy predicando tu palabra, ¿y por qué ahora estoy en la cárcel? Y si estoy hablando de ti, ¿y por qué me viene esta situación? No. En vez de estas cosas, la Biblia dice que Pablo y Silas comenzaron a entonar himnos y salmos, a cantar al Dios de los cielos. ¡Wow! Quitando los ojos del dolor, quitando los ojos de la situación, ellos comenzaron a cantar cántico a Dios. La Biblia dice que los presos lo escuchaban. Me imagino yo los presos. Esta gente se está volviendo loco. Están en una condición peor que nosotros. Están con sus pies en el cepo. Están en una forma dolorosa y aún están cantando. Pero algo sobrenatural aconteció, y es que el cántico de su corazón produjo un terremoto. ¡Wow! Amén. Hello. Porque aunque en esa condición dolorosa ellos estaban, en vez de sufrir, en vez de quejarse, cantaron. Su cántico provocó que el soplo del Espíritu Santo se metiera en la cárcel. Wow. Y cuando se metió el soplo del Espíritu Santo, la Biblia dice que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Las cadenas se rompieron, los grilletes se quebraron, las puertas se abrieron, y los que estaban cautivos fueron libertados. Mi alma adora al Dios de los cielos. Wow. Y los guardias tuvieron que reconocer que los que estaban sobre Pablo y Silas no era algo común, sino algo sobrenatural. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque vivían bajo el soplo del Espíritu Santo. Amén. Entonces lo que tú necesitas es el soplo del Espíritu Santo. Amén. Y lo que necesitamos, iglesia, es el soplo del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Wow. Gloria a Dios. No quiero congregación sin el Espíritu Santo. Amén. No quiero ministerio sin su soplo. Amén. Ni siquiera quisiera llamarme cristiano sin el Espíritu Santo. ¡Oh, gloria! Porque sería vivir una vida llena de hipocresía, una vida mediocre, y al fin y al cabo me van a mandar para el infierno diciéndome: apartado de mí, no te conozco. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Porque Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay. Gloria a Dios, aleluya. O sea que lo que Dios conoce no es lo que es espiritual. Por eso es que Jesús dijo que el que le adora a Él tiene que adorarle Espíritu y verdad. en espíritu y qué. Verdad. Wow. Por eso en aquel tiempo muchos van a decir: Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, hicimos cuantas cosas. Y se le va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca lo conocí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué? Porque operaron bajo las manifestaciones del ministerio, pero no bajo la manifestación del soplo del Espíritu Santo. Aleluya. Wow. Gracias, Espíritu Santo. Porque para tú operar bajo el soplo del Espíritu Santo, tú tienes que tener el Espíritu Santo dentro de ti. Amén. Tiene que habitar en ti. Y como dijo Pablo, el Espíritu mismo da testimonio de tu espíritu de que somos hijos. Ay, Nazaret. Ay, Dios mío, siento tu presencia, papá. Somos hijos de Dios. Eso es el Espíritu Santo. tu Ay, guía. ay, ay, ay. Los que son dirigidos, guiados por el Espíritu Santo, Oh, gloria. estos son hijos de Dios. Santo. Wow. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado: el soplo del Espíritu. El soplo del Espíritu. Dile: el soplo del Espíritu. El soplo del Espíritu. Es lo que necesitas. Le cae soplo lo pasando. Gloria a Dios. Wow. En medio del problema, en medio de las situaciones adversas, lo que tenemos es que buscar que el Espíritu Santo sople en nuestra vida. Porque el soplo del Espíritu Santo se va a llevar incluso la impureza. Se va a llevar la dificultad. Se va a llevar las situaciones. Gracias, Espíritu. Pero el soplo del Espíritu Santo nos va a dar nueva fuerza. Santo, papá. El soplo del Espíritu Santo nos va a dar entendimiento y sabremos por qué razón la situación se manifestó. Amén. Aleluya. El soplo del Espíritu Santo nos va a dar entendimiento, hermano, y nos va a decir de parte de quién viene la situación que yo Ay, estoy ay, atravesando. ay, Nazaret. Porque hay situaciones en las cuales nosotros atravesamos, Jason, que reprendemos al diablo y no es el diablo que está metido en ella. Hello, papi.
Aleluya. No es el diablo que está metido en una situación que viene de parte de Dios con un propósito específico para tu vida. Amén. Hello. Gracias, Jesús. Y si no tengo el soplo del Espíritu Santo, entonces yo voy a desconocer de parte de quién viene. Gracias, Señor. Hello. Gracias, Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, deja tu seriedad, hombre. Deja tu seriedad. Dile, deja tu seriedad. Deja tu seriedad. El soplo del Espíritu Santo. El soplo del Espíritu. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Gloria a Dios, aleluya. Y se hizo notorio. Se hizo notorio ante todos los que estaban presentes que lo que ellos había y se había manifestado venía de parte de Dios. Amén. Amén, amén. Por mucho tiempo alguien te ha juzgado, pero aquellos que te juzgaron te descalificaron y te desaprobaron delante de los hombres y delante de Dios. Un día tendrán que reconocer que no fueron los hombres que te llamaron. Amén. Que el que te llamó fue Dios. Amén. Lo que hay en ti no viene de los hombres, sino que viene de parte de Dios. Amén. Sí. Eres mi padre, alabanza. Alguien te va a juzgar porque está en la situación. Alguien te va a descalificar por el proceso que está atravesando. Gloria. Alguien te va a decir que tú no sirves, hello, porque tú no tienes la característica que ellos pueden juzgar como positiva. Pero independientemente de eso, un día reconocerán Gloria a Dios. que tú eres el vaso que Dios ha seleccionado para estos últimos tiempos. Un día los reconocerán. Amén. Ponte de pie, por favor. Un día los reconocerán. Aleluya. Un día los reconocerán. El soplo del Espíritu Santo.